Saquen sus folletitos, amados hermanos, y vamos a seguir con el estudio bíblico, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla para seguir con el folleto. Recuerde que estamos en el tema Jesús es el Cristo, ¿verdad? Jesús es el Cristo. Entonces, estamos estudiando, habíamos estudiado anteriormente a Jesús como Dios. Acuérdense los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora estamos viendo a Jesús como hombre, ¿sí? Entonces, la semana anterior habíamos visto varias cosas, pero hoy vamos a terminar con el tema Jesús como hombre para seguir, ¿verdad? Con los otros ángulos de Jesús, del Señor. Entonces, le invito, antes de eso, el formulario, el trabajo ya está realizado. Quiero que miren un ratico, que miren un rato la pantalla. Y en la parte, por ejemplo, de la enseñanza del video, ¿verdad? Que subimos, diríjanse todos acá. En la parte del video que subimos, ahí abajito, usted le pone mostrar más aquí y usted ahí encuentra el formulario del trabajo, ¿sí? Ese es el trabajo que usted va a realizar de la semana anterior y de esta semana. Entonces, fíjese que aquí están todas las preguntas. Tiene que poner primero su nombre, sus datos, el correo electrónico y contestar las 2, 3, 4, 5 preguntas que hay, ¿sí? El formulario anterior, este es el trabajo número 4, el de hoy día, ¿sí? Jesús como hombre. El trabajo anterior, el formulario anterior, vi que no lo habían respondido más que 4 personas nada más. Entonces, esos trabajos hay que hacerlos, ¿no? Hay que realizarlos, porque si no los realizamos, entonces no queda constancia de que realmente estemos trabajando en esto, ¿no? No solo oidores olvidadizos, acuérdense, aquí tenemos el trabajo número 3. Y aquí estábamos hablando de Jesús como Dios. Entonces aquí están las preguntas y las respuestas. Las únicas personas que han contestado es Ruth, Priscila, Jenny Gavin y Alexandra Inawan. Nadie más no ha contestado el trabajo número 3. Ese es de hace 2 semanas atrás. Así que les animo a que en los videos, en cada video, ahí está el formulario para que puedan contestar, ¿sí? Por favor. Si hay alguna duda al respecto, hermanos, pregunten, ¿sí? Hablen. Si hay alguna duda, si algo no está muy claro, pregunten en el momento de la enseñanza. No dejen pasar la oportunidad para que después, obviamente, no para que después no quede huecos ahí, cosas sin entender, ¿sí? Entonces ahí está el formulario, por favor. Les ruego que contesten el formulario, ¿sí? No sé si alguien ha tenido algún problema en el formulario, por favor. ¿Alguien ha tenido algún problema en contestar el formulario? ¿Yo? ¿Cuál ha sido su problema, Marcita? Que no entraba a ver. Ah, bueno, ahora sí, tiene que entrar. Tiene que dedicarse, Marcita, tiene que dedicarse. Sí. Ya me ir para que me enseñe pastor la Amén, tecnología. amén, amén. Gloria a Dios. Bien, ahora vamos a continuar con el estudio. Acuérdense que si alguien no tiene el folleto,
pídanme, soliciten el folleto para poder compartirles el folleto de la enseñanza. Hermano, ¿Sí? hermano, yo no tengo el folleto. ¿Ya? Si me puede facilitar de pronto, tal vez. Sí, Gracias. sí, ya le voy a pasar el folleto que estamos estudiando. Bien, Ni yo tampoco. volvemos al folleto. Diríjanse por favor acá. Jesús como hombre. Acuérdense que estamos estudiando la divinidad de Jesús. El cristiano que no sepa defender la divinidad de Jesús realmente es un cristiano que no conoce nada del cristianismo, ¿no? La divinidad de Cristo, la divinidad de Jesús. Jesús como hombre. Y aquí es muy interesante darnos cuenta de eso, porque, o estudiar ese aspecto, porque la palabra de Dios, fíjese que no, cuando Jesús viene a la tierra, Jesús no deja de ser Dios. Jesús no deja de ser Dios, sino que Jesús gana, hermano, no es que Jesús viene a la tierra, deja de ser Dios y se convierte solo en hombre nada más. Eso hay que entenderlo bien. No es que Jesús pierde sus atributos divinos, sino que Jesús gana, fíjese bien, gana atributos humanos. Y ahí hay una gran diferencia. Jesús gana atributos humanos. Porque en toda la palabra nosotros vemos cómo el Señor, cuando empieza su ministerio, el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Y vamos viendo cada una de las cosas que el Señor va haciendo en su humanidad. Pero así también, hermano, como hizo cosas poderosas, así también el Señor, por ejemplo, tuvo hambre. El Señor también lloró. El Señor también, hermano, vivió y sufrió como sufrimos nosotros. Y experimentó y fue tentado. Y la palabra de Dios dice, y lo estudiábamos la semana anterior, que él tuvo que aprender también lo que es obediencia en su humanidad. Porque Dios jamás ha obedecido a nadie, porque Dios no está, nadie está sobre él. Pero cuando se hace hombre, el Señor se despoja del reino, de la gloria, de su trono, de donde él está, y viene acá a la tierra y se hace hombre. Entonces, en su humanidad, dice el apóstol Pablo que el Señor tiene que aprender lo que es obediencia y hacer, hermano, hacer en su humanidad un sacrificio agradable al Padre. No tenía que pecar. ¿Creen ustedes que tal vez el Señor le costó decir no a las tentaciones? ¿Creen ustedes que al Señor le costó decir no a las tentaciones, no al pecado? ¿Creen ustedes que le costó al Señor decir no? En su humanidad, sí, hermano. Porque si no hubiera, hermano, mire, si el Señor en su humanidad no hubiera sido tentable, Satanás nunca lo hubiera tentado. Es decir, solo piensen esto. Si Satanás sabía que el Señor era imposible que caiga, nunca lo hubiera tentado. Y cuando lo tienta en el desierto, nosotros nos damos cuenta de por qué Satanás se atreve a tentar a Jesús, porque Satanás sabía que Jesús podía, hermano, en su humanidad, podía pecar. Entonces Satanás aprovecha la oportunidad y dice, es ahora. Si Jesús peca y Jesús se doblega ante mí, dice Satanás, no va a haber quien salve al hombre, a la humanidad. La humanidad va a seguir bajo el yugo de la muerte, bajo la esclavitud. Y fíjese que porque Cristo vence, es que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo venció a la muerte. Nosotros ya no morimos los que estamos en Cristo, sino dormimos, dice la palabra de Dios. O sea, la muerte, lo que está diciendo el Señor es que la muerte ya no tiene autoridad sobre los que están en Cristo. La muerte ya no tiene autoridad sobre ellos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en la humanidad del Señor, el Señor, fíjese, siendo Dios, el Señor gana atributos humanos y se hace hombre y baja a la tierra, ¿verdad? Y toma la forma de hombre, nace de mujer,
como está profetizado, tiene que nacer de mujer, hermano, y empieza a vivir como un hombre, pero nunca ha dejado de ser Dios, pero ahora está en un cuerpo humano. Y estando en un cuerpo humano, es tentable. Se le puede tentar. Porque, hermano, al hombre, al ser humano, obviamente se lo tienta. Y fíjese que incluso hasta, bueno, no nos metamos allá. Pero el hombre es tentable, el hombre se lo puede tentar. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en tentación. Entonces, fíjese que Satanás sabía que el Señor podía fallar, podía pecar. Con lo que Satanás no contaba es con que la palabra de Dios estaba aquí metida en la cabeza de Cristo y en el corazón de Cristo, de Jesús. Con lo que Satanás no sabía es que Jesús, la palabra de Dios, Jesús la tenía en el corazón, a diferencia de muchos cristianos que ni siquiera, hermano, a veces no sabemos ni dónde está Génesis, ni dónde está Apocalipsis. No sabemos ni 5 versículos de la Biblia de memoria, no nos sabemos. Lo que Satanás no sabía o lo que él nos esperaba es que Jesús tenía la palabra del Padre guardada en su corazón y fue desde niño que pasó eso. El trabajo que hizo María y José con Jesús de enseñarle, instruirle, mire, los llevaban al templo, los llevaron al templo a los 9 años para presentarlo. A muchos padres hoy en día no quieren llevar a la iglesia a sus hijos. Hay padres que le dicen, hijito, si quieres anda a la iglesia, si no quieres no vayas, si quieres quédese durmiendo. Hay padres que salen, fíjese, a la iglesia y les dejan a los hijos durmiendo en la casa porque los hijos dicen, no, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia. Ah, ya, mijito, quédese durmiendo, ya al regreso ya vengo yo de la iglesia. Error, error. Y un error muy grande. Fíjese que María y José llevaban a Jesús al templo. Y llevándolo al templo, Jesús dijo, esto es lo mío, estos son los asuntos de mi padre, los asuntos de mi padre. Yo tengo que estar en los asuntos de mi padre. Y fue desde pequeño. Entonces ahí es cuando dice la palabra que fue creciendo en gracia y estatura, creciendo, un proceso, un desarrollo en gracia y estatura para con Dios y los hombres. Jesús fue creciendo. Entonces con eso Satanás no contaba. Satanás no contaba con que, o no se esperaba que la palabra de Dios esté tan metida, tan grabada en el corazón de Cristo, y que bueno fuera que estuviera así en nuestros corazones la palabra de Dios, tan grabada en el corazón. ¿Para qué? Para que nosotros también, hermano, no seamos fáciles de caer en tentación, ¿no? Entonces, ¿Jesús era tentable? Claro que sí. ¿Podía caer? Claro que sí. ¿Podía pecar? Claro que sí. ¿Podía echar a perder todo? Claro que sí. Es como los ministros, los pastores. Y yo le quiero decir algo, los pastores tienen una sola oportunidad para honrar a Dios en su ministerio. Honrar a Dios y honrar a Dios y a la palabra de Dios en medio de la iglesia. Y cuando los pastores desaprovechan esa oportunidad y deshonran a Dios y deshonran la palabra de Dios, han perdido ya la oportunidad. Que pueden arrepentirse, que pueden volverse al Señor, que pueden, sí pueden hacerlo. Pero ya no pueden, si el testimonio del pastor, si el testimonio de los pastores ha quedado por el suelo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo clarito, Timoteo, los 15 requisitos para ser ministro: marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción a la palabra, que tenga buen testimonio para con los de afuera, dice, que no tenga mal testimonio. Si se da cuenta que el testimonio, hermano, el testimonio hay que cuidarlo, porque una sola vez que se pierde el testimonio, hermano, y se complicó la situación, y la gente ya no va a creer más en el evangelio, mucha gente se aparta de los caminos del Señor, y bueno. Entonces, Cristo tenía una sola oportunidad, Cristo no tenía varias oportunidades.
Entonces Satanás sabía eso. Entonces Satanás dijo, tengo que hacerlo caer. Lo intentó desde la niñez de Jesús, tal vez. Yo creo que sí. Desde cuando Jesús estaba en el vientre de la madre, sí. Herodes quiso matarlo. Quiso matarlo. Fíjese, Herodes a todos los niños menores de 2 años los mandó a matar. Acuérdese que eso se repitió antes también. Estuvo en Egipto, con el faraón, que es figura de Satanás. Herodes, figura del anticristo. Fíjese que se pasó allá primero en Egipto para matar a Moisés, ¿no? Moisés, que es, hermano, era el salvador del pueblo, figura de Cristo, ¿no? Y mire que Herodes también quiso matar al Señor, quiso matarlo. Entonces, desde ahí mire cómo el enemigo se va moviendo, ¿no? Cómo el enemigo va haciendo. Entonces sabía que podía morir. Claro, si no, no lo hubiera intentado matar. Sabía que podía morir. Por eso es que Herodes quiso matar a Jesús. Si no, ¿qué sentido tenía, hermano? Si Jesús no podía morir, en su humanidad me refiero, si no podía morir, entonces ¿qué sentido tenía matarlo? Entonces Herodes manda a matar a todos los niños, porque es que él escuchó que los sabios que vinieron de Oriente y le dijeron que ha nacido el rey, ha nacido el Mesías, pues entonces él dijo, no, pues aquí no puede haber otro rey más. Entonces manda a matar. Entonces, fíjese desde cuándo. En el desierto, incluso hasta con sus discípulos, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, ¿podía tropezar Jesús también? Claro que sí. Claro que sí. Podía tropezar. Por eso es que le dice, me eres tropiezo. Bueno, si alguien no puede tropezar, ¿qué sentido tiene intentar hacerle tropezar, no? Entonces, cuando hablamos de la humanidad de Jesús, estamos hablando que Jesús fue 100% hombre, ¿no? Entonces, tuvo hambre, tuvo sed, estuvo en agonía, sufrió la tentación y se limitó a sí mismo en su conocimiento. Eso lo habíamos visto la semana anterior. También vimos por qué es que María, por qué es que Jesús ya no reconoce más a María como su madre. Y ahí vemos nosotros dónde está el error de la doctrina católica que venera, adora a María Magdalena. No, perdón, María la madre de Jesús, no María Magdalena, me equivoqué. María la madre de Jesús. Y la ponen como una intercesora ante Dios. Entonces ya habíamos visto que María es el instrumento que Dios utiliza para hacerse hombre, para nacer en esta tierra. Es un instrumento de Dios y por eso ha de ser recompensada pero ella también tenía que creer al mensaje de salvación en Cristo. Ella también tuvo que creer. En cierto punto María pensaba también que Jesús estaba loco, que había enloquecido. Y María fue con todos sus hijos a buscar a Jesús y Señor, le dijeron los discípulos, aquí está tu madre y tus hermanos, te vienen a buscar. Porque pensaban que estaba loco cuando ya empezó su ministerio. Lo que ellos no entendían es que María fue la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, porque Dios no tiene mamá. Y que cuando el Señor se bautiza, es el Cristo ya, porque es el ungido, y él mismo dice, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha enviado. Y el Cristo ya no tiene mamá, ya no tiene descendencia, ya no cumple años. Por eso es que también la doctrina católica también del cumpleaños de Jesús es una locura. Es una locura porque, a ver, si entendemos que Jesús es Dios, que Él es el Cristo, ¿cuántos años tiene Dios? ¿Y cuándo se celebra el cumpleaños de Dios? Póngale como le pongan, póngale las excusas que le pongan, es que no, es que es una fiesta bonita, es que es de los niños, es que estamos celebrando el nacimiento, es que estamos conmemorando el nacimiento, eso es idolatría. Todo eso es idolatría.
Si no, Jesús lo hubiera dicho clarito al estarse elevando en las nubes, hubiera dicho, hey, discípulos, por favor, acordaránse de cada 25 de diciembre hacer mi fiestita. Acordaránse cuando yo nací. Entonces, no tiene sentido. La doctrina católica es antibíblica. Es antibíblica. Un católico hermano, que empiece a leer, lamentablemente es la verdad. Pero cuando un católico empieza a leer de veras la Biblia, se va a dar cuenta y va a dejar de ser católico automáticamente. Porque es que es una doctrina antibíblica. Entonces, Jesús ya no, hermano, el Señor, Dios, no cumple años. No sabemos cuántos años tiene Dios, por eso es Dios, porque es eterno. Siempre estuvo. Entonces dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y punto, y se acabó. Entonces ellos tuvieron que entender. Y cuando está en el madero y están llorando por él, y entre las que estaban llorando por él estaba María también, y Jesús le dice, mujeres. Fíjese, no le dice mamá, nunca más Jesús le vuelve a decir mamá, María. Mujeres, ¿por qué lloran? Les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Fíjese. Entonces ahí nosotros entendemos, y ahí es cuando le dice a Juan, le dice, Juan, he ahí tu madre, y María, he ahí tu hijo. Ahí Jesús ya le está, hermano, siendo definitivo ya. Y si eso no entendemos nosotros, pero bueno, entonces ahí se va a dar cuenta usted de lo antibíblico que es muchas veces, en su mayoría, la doctrina católica. Y bueno, muchas otras doctrinas más. La cuestión es que debemos basarnos en la palabra de Dios, debemos basarnos en la Biblia, ¿no? No en el pensamiento de las personas, porque si nos ponemos a que yo pienso, yo digo, yo opino, hermano, eso no. En la palabra de Dios hay verdades absolutas, hermano, pero hay muchos cristianos que se basan y muchas personas que se basan en verdades relativas. Las verdades relativas son las verdades de los hombres, las verdades de las personas, el yo digo, el yo pienso, el yo creo. Pero las verdades absolutas es Dios dice en su palabra. Así que usted aprenda a basarse en verdades absolutas. Dios dice en su palabra, la palabra de Dios dice, escrito está. Porque eso es lo que a Cristo le mantuvo libre de las tentaciones de Satanás, o no permitió que él caiga en las tentaciones de Satanás. Entonces, veníamos analizando y veíamos, nos quedamos en la página número 10. Abran sus folletos de ahí. Los que no tienen el folleto, miren la pantalla, por favor. Y fíjese, vamos a leer. María Elena, por favor. Lea, por favor. Buenas noches, pastor. En la pantalla, por favor. Bendiciones, María Elena. Hechos que demuestran la humanidad de Cristo. Un desarrollo humano. Lucas 2, 50 al 52. Alguien lea, por favor. Lucas 2, del 50 al 52. Vayan buscando los textos rápidamente, por favor. Todos. Si alguien lo tiene, léalo. Amén. Ya, léalo nomás. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Aleluya. Fíjese, ahí está, ¿no? Y crecía, se desarrollaba, y tuvo que vivir sujeto a sus padres cuando Jesús tenía 9 años, ¿no? Un cuerpo humano, Mateo 26, 12. Alguien lea, por favor. Porque Lea. Amén. ¿Por qué derramando este ungüento sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura? Aleluya.
Emociones y necesidades humanas. Tristeza, Mateo 26, 37. 26, 37. Y tomó Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Amén. Lucas 4:2. Tuvo hambre. Amén. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Sueño. Lucas 8:23. Participen todos los que no leen también. Marilena, David, Marlene, Sofía Salas, Cintia, todos participen. Lucas 8:23. 23. Ujú. Pero mientras estaban navegando, se durmió y una tempestad de viento cayó sobre el lago y estaban anegándose y peligraban. Amén. Cansancio. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Fíjese. Y si lo vamos viendo, ¿sí? Los hechos que demuestran la humanidad de Cristo. Por favor, Adriana, Bonifacio, Marcelo, lean por favor la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. La unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Siga nomás. Más adelante, Pablo escribe a los filipenses y le dice en esa carta que Cristo se despojó a sí mismo, literalmente queriendo decir que se vació a sí mismo. Filipenses 2, 5, 8. ¿En qué consistió el despojarse a sí mismo? En dejar su gloria y en someterse voluntariamente a la voluntad del Padre. Tres observaciones relacionadas a la unión de la naturaleza divina y a la naturaleza humana. Primera. Ujú. Cristo al alcanzarse voluntariamente, encarnarse voluntariamente, aceptó limitaciones en el funcionamiento de sus atributos divinos, pero esas limitaciones pudieron haber sido eliminadas si él se lo hubiera propuesto. Ejemplo, cuando caminó sobre las aguas. Cristo, al hacerse hombre, no perdió atributos divinos, sino que ganó atributos humanos. Amén. Mire, esto es muy importante porque cuando Cristo se hace hombre, él voluntariamente decide despojarse de su gloria, de su honor, de su trono, y viene y se hace hombre. Pero en cualquier momento él podía volver a tomar todo y dejar. Pero ¿cuál hubiera sido el problema? Que no hubiera habido salvación para los hombres, porque se necesitaba un sacrificio. Se necesitaba un sacrificio perfecto por la humanidad. Por eso es que Cristo vino y se hizo hombre, ¿verdad? Y pagó el precio y llegó hasta el madero, hasta la muerte. Fíjese, por eso que el Señor les dice a los discípulos, no hay amor más grande que este. Fíjese, que el que da la vida por sus amigos, y yo he dado mi vida por vosotros, les dice. Mira, ¿qué le está diciendo el Señor? Que si el Señor fue al madero, no fue porque, hermano, porque no fue por otra razón, sino por amor realmente, que Él fue al madero. O sea, ¿por qué el Señor no dejó de ser hombre, hermano? Y dijo, bueno, aquí está el sufrimiento, está fuerte, mejor me voy. Por amor. Entonces, por amor es que el Señor cumple, hermano, y el Señor se despoja, se vacía de todo su honor, su gloria, su trono, hermano, y viene a la tierra y se hace hombre. Pero en cualquier momento el Señor podía haber, hermano, estado en lo sobrenatural, claro que sí. Y fíjese, aquí nos da un ejemplo, cuando Él camina sobre las aguas.
pero él camina sobre las aguas. Y todo lo hizo con un propósito y con una enseñanza. Pero fíjese usted las señales del Señor en su divinidad y también las señales en su humanidad. Porque en su humanidad, hermano, él tuvo que vivir y experimentar todas las cosas que nosotros experimentamos en nuestra humanidad. ¿Sí? Y habiendo sido aprobado en todo, dice, vino a ser, dice su palabra, la palabra de Dios, vino a ser, hermano, habiendo sido aprobado en todo, vino a ser ofrenda. Déjeme, le busco el texto, ya se lo doy en un ratito. Este texto es importante, hermano, que se me viene a la memoria, es muy importante, pero ya se los voy a dar. Ayúdame buscando ese texto, ¿ya? Vamos a, sigamos por favor. C, siga Adriana. La adquisición de la naturaleza humana no le restó nada a la naturaleza divina de Cristo. Ver Juan 10:30 y Colosenses 1:19. Lea por favor Juan 10:30. Ahí está, Hebreos 5:9 al 11. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjese, eso es precioso, hermano. Porque habiendo sido perfeccionado, probado en todo, dice, vino a ser autor de salvación eterna. Fíjese, lea por favor, ¿ya lo tiene ahí? Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Amén. La adquisición de la naturaleza humana no le restó nada a la naturaleza divina. Por eso yo le decía que el Señor fue 100% hombre y 100% Dios. Grábense eso porque eso está en el trabajo. Dios no fue 50% hombre y 50% Dios. Dios no fue solo Dios, o sea, Jesús. Jesús no fue solo Dios y no fue hombre, o fue tal vez una ilusión que tuvimos nosotros, o una ilusión nada más cuando estuvo en la tierra. No, fue 100% Dios y 100% hombre. Y siendo Dios, tomó la decisión de despojarse de todo y hermano, y de nacer en un cuerpo humano y de vivir como hombre. Para habiendo sido perfeccionado en todo, llegar a ser, ¿sí? Fuente de eterna o autor de eterna salvación. Ese texto es muy claro y ese texto define todo. Ese texto define todo. Cintia, por favor, siga. Razones para la encarnación. Esto es muy importante. Préstele atención acá, hermano. Amén. Revelar al Padre, Juan 1:18, 14:9. Por medio de la encarnación de Cristo, el Dios a quien los hombres no podían ver ni comprender, se revela en términos que son accesibles al entendimiento humano. Amén. Esto es lo importante. Un ratito ahí, Cintia. ¿Quién conocía a Dios? ¿Quién sabía cómo agradar a Dios? La pregunta es ¿por qué Jesús se hace carne? ¿Por qué Dios se hace carne? Y viene a habitar entre nosotros. Y la primera respuesta hermosa es que, hermano, una cosa es hablar de un Dios invisible que no hemos visto jamás. Pero otra cosa es hablar del Señor hecho carne y lo vimos y caminó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo, así es como debemos vivir. Entonces, por eso es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, ¿era necesario que se haga carne? Sí, para que nosotros tengamos un ejemplo vivo de cómo debemos agradar a Dios y para que conozcamos al Padre a través del Hijo. Amén. Siga, por favor. Pagar la deuda del pecado. Juan 3:5, Colosenses 2:14. La deuda debía ser pagado por alguien que no
tuviera pecado. Cualquiera que tuviera pecado era culpable de muerte y no podía pagar por la culpa de los demás. Amén. Pagar la deuda del pecado. Tenía que ser, hermano, el sacrificio. Por eso es que se le conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser un sacrificio santo y perfecto, ¿sí? Tenía que ser un sacrificio perfecto. Amén. Siga, por favor, mi hermana, déjeme ver, David Sidel dice. ¿Sí está ahí? ¿No está? Bueno, vamos con Marlene. Amén. Convertirse en nuestro sumo sacerdote habiendo experimentado nuestras debilidades. Hebreos 2, 17, 9, 11 al 12. De acuerdo a las ordenanzas de Dios, alguien debía ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Esta era la función del sumo sacerdote. Pero ante Dios, el único que se puede presentar a favor de la humanidad es Cristo por su carácter santo. Amén. Siga, por favor, Joel. Destruir la obra de Satanás. La deuda que queda pagada, pero además el poder del pecado es quitado de la vida del creyente. Siga, por favor. Dejamos de ejemplo de la vida que agrada a Dios. Primera de Pedro 2 al 21. Él es el hombre ideal para Dios. Lea, por favor, Primera de Pedro 2:21. Alguien que encuentre rápidamente, por favor, lea. Porque para esto fuisteis llamados, puesto también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Fíjese qué hermoso, hermano. Son 5 razones por las que el Señor se hizo hombre, se hizo carne. Fíjese, hayamos sentido en todo esto. A ver, 2, 3, 4, 5 razones. Hayamos sentido en todo esto, hermano. ¿Sí? Marcia Yuquilema, por favor, en resumen, lea en resumen. En resumen, la encarnación de Dios mismo en la persona de Jesucristo es un hecho necesario para poder dar salvación al hombre y para mostrarle quién es Dios y qué Él quiere de cada uno de nosotros. Amén. Fíjese, y es así como terminamos. Y la semana que viene veremos a Jesús como Salvador, si Dios lo permite. Amén. Vamos a preguntas. Vamos a dar paso si hay alguna pregunta. El trabajo está justo en el video que se sube a YouTube de esta enseñanza. Ahí abajito dice formulario, en leer más en los detalles del video, por favor. No se olviden de hacer las tareas, de contestar las preguntas. ¿Sí? Marcelo o Adriana, ¿alguna pregunta al respecto? No, ninguna, David. Bueno, Cintia, ¿alguna pregunta al respecto? Cuando habla o sea, donde dice convertirse en nuestro sumo sacerdote habiendo experimentado nuestras debilidades. Ujú. O sea, lo que dice, pero ante Dios el único que se puede presentar a favor de la humanidad es Cristo por su carácter santo. Entonces, no entiendo muy bien en qué momento
o cómo se le podría catalogar si él experimentó nuestras debilidades, o sea, él nunca perdió su santidad, a pesar de que fue tentado y todo eso. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es fácil entenderlo, hermano, y déjeme darle una sola prueba para eso, de que la santidad de Cristo. ¿Por qué es que los demonios se sujetan en el nombre de Cristo? Los demonios obedecen en el nombre de Cristo. ¿Por qué se sujetan? Si Jesús no hubiera sido, hermano, lo que Él es, Dios. Un nombre que está sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces, si Él vino a ser el sumo sacerdote, cuando está hablando del sumo sacerdote, Cintia, es porque antes en el templo de Dios, en el tabernáculo, se ofrecían sacrificios por los pecados. Por ejemplo, había un sacrificio que se hacía cada año, una vez por año, y se hacía ese sacrificio por el perdón de pecados. Entonces yo llevaba mi corderito y lo presentaba al sacerdote, ¿verdad? El sacerdote lo cogía, hacía la ceremonia y después el sumo sacerdote presentaba el sacrificio por todo el pueblo por un año de perdón de pecados. Entonces lo que está diciendo es que vino Cristo y él mismo, mire, Cintia, él fue la ofrenda, el cordero, y él mismo es el sumo sacerdote, el que presenta la ofrenda. Fíjese. Entonces ahí es cuando dice, y este es nuestro sumo sacerdote, dice el apóstol Pablo. Es él es y es nuestro sacrificio. Ahora ya no es una vez cada año, sino una vez para siempre, está diciendo. Entonces, a eso es que se está refiriendo. Ahora, él fue tentado en todo, claro, porque fue hombre, ¿no? Entonces ahí les explicaba yo que él era tentable, que se le podía tentar. Pero grábense esto, por favor, concéntrense en esto, presten toda atención en esto y si están cocinando, dejen de cocinar y presten atención en esto, que Jesús pudo soportar la tentación porque tenía la palabra del Padre en el corazón. Y si nosotros queremos soportar la tentación y no caer en la tentación, sería bueno que tengamos la palabra de Dios en el corazón, grabado en el corazón, en la mente, meditando constantemente en la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios constantemente, orando en todo tiempo, alabando al Señor con cánticos, con alabanzas, buscando ser llenos del Espíritu, de los dones de Dios. Todo lo que dice la palabra acerca de eso. No sé, Cintia, si hay algo más. ¿Alguna duda más? No, por el momento no. Amén. ¿Seguro, Cintia, que queda todo claro? Sí, con lo que usted ya me dijo ya tengo claro. Amén, amén. Mayra Yuquilema. No, mi hermano, está todo claro de Amén. que Jesús fue hombre también, 100%, como usted dice, hombre, 100% Dios. Amén. Ahora, y nosotros, eso hablábamos el miércoles, ¿no? Por ejemplo, el miércoles decíamos, o el domingo, me parece que fue el domingo en la iglesia, decíamos, por ejemplo, Jesús no tuvo hijos, Jesús no tuvo las mismas tentaciones que nosotros tenemos. Y alguien pudiera decir, no, es que Jesús no ha sufrido como yo he sufrido, o Jesús no ha sido, mis problemas no son iguales a los de Jesús, y decimos es que mis necesidades no es porque hablábamos de los afanes, cuando Jesús dijo, no os afanéis. Entonces, fíjese que realmente nosotros tenemos 2, 3 hijos, a lo más 4 hijos. El Señor tenía 12 discípulos. Él llamó a tiempo completo a sus discípulos. Él tenía que sostenerlos. Esos discípulos tenían familias. Esos discípulos tenían hijos. Alguien tenía que ver por ellos. Alguien tenía que sustentar todo eso. El Señor pagaba impuestos, ¿verdad? El Señor, hermano, el Señor tenía una vida muy, muy parecida a la de muchos de nosotros. Y es más, en todo eso el Señor aprendió a ver lo más importante. Es que ahí es cuando el Señor dice, ¿qué es más importante? ¿La comida o la vida? ¿El cuerpo o el vestido? Entonces les está diciendo, trabajen por lo más importante, no trabajen por lo menos importante. ¿Cuántas horas trabajamos al día por el vestido y la comida?
8 horas al día, 10 horas al día. ¿Y cuánto tiempo trabajas por tu alma, por tu salvación, por tu cuerpo, por ser el templo del Espíritu Santo? ¿Cuántas horas trabajas por eso? Y nos damos cuenta que no trabajamos casi nada por nuestra salvación, por nuestra alma, por nuestra vida, por procurar ser templos del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que no vemos lo importante realmente. Entonces nos vamos siempre, porque estábamos hablando del engaño de las riquezas, nos vamos siempre y terminamos nuestra vida en esta tierra solo trabajando, afanándonos solo por la comida y el vestido. ¿Y dónde queda el alma? ¿Dónde queda hermano, vamos a juicio? ¿Dónde queda nuestra salvación? No nos preocupamos mucho por eso. Por eso es que tenemos que cambiar las prioridades de la vida. No dice que no trabajen, no dice que no sea importante la comida y el vestido. Lo que está diciendo es que hay algo más importante que eso y es la salvación, es el alma, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Joel. Ninguna pregunta, pastor. Bueno, Ruth. No, pastor. Amén. Hay algunos demás que nunca preguntan nada, hermano. Yo creo que deben estar entendiendo todo o no deben entender nada. Pero lo primero, creo yo, espero que sea lo primero, que entienden todo. David, ahí está, creo, Teresita. ¿No? Priscila. No, pastor. Bueno, María Elena. Pastor, no sé cómo preguntarle, pero Dios es Pregunte. omnisciente y omnipresente, ¿verdad? Pero Amén. ¿el diablo no puede estar en nuestra mente o qué limitación tiene el diablo para? Porque él no es Dios, ¿verdad? No, Satanás es creación. Satanás es creación, no es Dios. Pero Satanás él no está en nuestra mente. Satanás no sabe ni lo que usted está pensando. Ajá. Pero Amén. más los demonios, hablemos de los demonios, porque Satanás debe estar ahorita por allá, por Rusia, Ucrania, por allá, preparando ya el fin del mundo, el fin de los tiempos. Los demonios, hablemos de las huestes, los demonios. Los dardos lanzan a la mente. Y dice la palabra que ellos, o sea, ¿cómo los demonios tientan, no? ¿Cómo los demonios tientan a la gente? Es basándose en el pasado de la gente, en las concupiscencias pasadas. Bien, acordándose, porque ellos se acuerdan de todo, llevan un registro de todo, son bien ordenados en eso. Llevan un registro de todas nuestras debilidades pasadas, nuestras concupiscencias pasadas. Y es en base a eso que empiezan a tentar. Lanzan dardos. ¿Te acuerdas al hombre casado le dice, ¿te acuerdas de la novia que tenías cuando estabas en el colegio? ¿Sí? ¿Por qué no le buscas en Facebook? Tal vez esté muy bonita, acuérdate que era muy bonita. Hasta puede que esté más bonita que tu esposa. Y ya con tu esposa estás peleando. Y esto que lo otro. Mire, ahí vienen las tentaciones. Y bueno, y así empiezan a mandar dardos a la mente del cristiano, de la mente de los hombres. Entonces, ellos no están en la mente, ellos no saben lo que piensan, pero se dan cuenta por las acciones, incluso hasta por las palabras que hablamos, ellos se dan cuenta. Nosotros no vemos el mundo espiritual, no vemos el mundo espiritual, pero si lográramos ver el mundo espiritual, nos diéramos cuenta de cosas increíbles, que como por ejemplo, que hay demonios que están siguiéndonos a todo lado, viendo, escuchando lo que hablamos, viendo lo que estamos haciendo, a dónde vamos, cómo nos comportamos y todo eso para tentarnos en todo eso. Acuérdese, por ejemplo, y asimismo hay ángeles del Señor, hay enviados del Señor a guardar a los suyos. Acuérdese cuando, cuando Eliseo, ¿verdad? Vienen los ejércitos asirios, me parece que era, no lo recuerdo muy bien, pero viene, hermano, un ejército viene a quererlos llevar preso para matar a Eliseo. Y el sirviente de Eliseo sale asustado y dice, Señor, nos van a matar, nos tienen rodeado, habían rodeado la casa de Eliseo ya. Eliseo vivía en un lugar apartado del pueblo. Entonces dice que lo tenían rodeado ya y asustado, temblaba, dice el sirviente
el sirviente de Eliseo, hermano, el siervo de Eliseo. Y el Señor, y Eliseo se sonríe, hermano, y le dice, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. Mire, Eliseo tenía ojos abiertos, hermano, era un profeta con ojos abiertos. A diferencia, por ejemplo, el sacerdote Elí, que era un sacerdote con ojos cerrados, porque estaba, dice, quedándose ciego, ¿no? Entonces, fíjese, por eso no reprendió a sus hijos. Pero fíjese, Eliseo le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Entonces dice que le fueron abiertos los ojos a Jesse, el sirviente de Eliseo, y cuando él abrió los ojos se sorprendió porque vio, dice, carros de fuego, ejércitos alrededor de Eliseo, ejércitos alrededor de la casa de Eliseo, que estaban dispuestos a pelear por el siervo de Dios. Entonces, imagínense, nosotros no vemos el mundo espiritual, pero si lo viéramos, nos sorprendiéramos. Para nosotros, hermano, la televisión, las cosas, vemos cualquier cosa, hablamos como sea, no nos ponemos a pensar. Fíjese, y lo que hablábamos ayer en el culto, lo que se dice a escondidas, lo que se dice en lo secreto, lo que se dice en los oídos, en la alcoba, se publicará desde las azoteas, dice. Fíjese. O sea que hay cosas que, hermano, déjeme decirle una cosa. Hay cosas que los demonios escuchan, que nosotros hablamos en lo secreto. Y que en algún momento ellos mismos se encargan de que se sepa a lo público, de que todo se sepa a lo público. ¿Por qué? Porque justo estamos hablando con alguien y se nos sale. Tenemos la tentación de chismear y hablamos de más. Y esa tentación viene de parte de los enemigos que estaban escuchando. Es que, a ver, yo sé que él estaba hablando de tal persona porque le cae mal tal persona. Ya, ahora que está conversando con su amigo, con su amiga, vienen dardos, hermano, tentación de chisme. Entonces, y no se aguanta el cristiano y empieza a chismear del uno, del que le cae mal. Fíjese, ahí están los demonios, hermano, ahí están tentando. Y después, hermano, eso es para tropiezo, porque después entran en problemas, y si no se arrepienten, peor todavía, hermano, y dan mal testimonio de la palabra. Eso es. Entonces, fíjese, los demonios no saben lo que está pensando, pero sí conocen el pasado de cada uno. Y bueno, le fuera a los cristianos tener la palabra de Dios grabada en el corazón para que de esta boca ya no salgan cosas que los demonios escuchen y puedan tomar oportunidad de eso. Por eso dice la palabra, ¿acaso no dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca? No. Entonces, por eso tienen que ser purificados nuestros labios, nuestro pensamiento, circuncidados nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros labios. Hay una gran nube de testigos, dice la palabra también. Pero bueno, eso es Marilena. No sé si hay algo más, Marilena, que quiera preguntar. No, está claro, pastor. Muchas gracias. Amén. Marlene. No. Bueno, Marcia. No, pastor, muchas gracias. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno que hermano, todos estén sin preguntas o que hayan resuelto sus preguntas. Amén. Me alegro, vamos a orar, hermanos, vamos a orar para despedirnos ya. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que inclina ahí su cabecita, mi hermano. Padre, te pido, dígale, Señor, que tu palabra se quede grabada en mi corazón, se quede grabada en mi mente y que dé frutos. Te pido que perdones todo pecado, toda palabra maldicha, Señor, todo lo malo, Señor, porque somos hombres y fallamos. Te pido, Padre mío, que sigas iluminando con tu palabra mi vida, mi alma, dígale, Señor, y que pueda conocerte. Enséñame más, Señor, y que pueda grabar tu palabra en mi corazón. Gracias por el sacrificio que enviaste por mí. Gracias por mi Cristo amado, Señor. Gracias por Jesús, que vino, se hizo hombre y caminó entre nosotros y nos ha dejado un ejemplo claro, visible, palpable. Y ha sido nuestro sumo sacerdote y la ofrenda por nuestro pecado.
y su sangre derramada por nuestros pecados. Ha sido el sacrificio agradable delante de Dios por nosotros. Gracias, poderoso de Israel. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Puede activar su micrófono, hermano, y despedirse. Nos vemos mañana a las 7 de la noche en la oración en la iglesia. Los hermanos que no bajan a la oración, hermano, tomen la costumbre de orar, bajar a orar a las de 7 a 8, 1 hora de oración. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos mañana. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Sí. Bendiciones. Pastor, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones.